Javier Ortega, tocayo, actor joven de aquí de las islas. Y bueno, segundo actor que pasa por aquí por No me tires del carrete. Y bueno, para empezar, ¿cómo te dio así por la interpretación, por las artes escénicas? Yo creo que se juntaron varias cosas, ¿no? Yo creo que por un lado, mi hermano para mí, por ejemplo, es la persona más importante de mi vida, ¿no? Y yo siempre he querido ser como él, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo era pequeño, creo que una vez dijo eso, en plan de, pues yo quiero ser actor. Y entonces yo decía, yo quiero ser como mi hermano, así que yo quiero ser actor. Después él se fue por otra ruta, más artística en cuanto al dibujo y demás. Y yo me quedé ahí. Y después creo que también se juntó el hecho de que yo estudié en un colegio británico y ahí, por ejemplo, el teatro y demás es muy importante. Hacíamos muchas funciones escolares y demás. Se le daba más importancia, quizás, ¿no? En ese colegio británico. Sí, es eso. Yo recuerdo que en primaria hacíamos un montón de funciones eso, teatrales, ya fuese Gris, El Rey León, Oliver Twist. Nunca tuvo un papel importante, pero, pero eso, estaba esa importancia, ¿no? Y ese gusto y después en las típicas actividades extraescolares también estaba teatro y después eso, siempre me ha gustado crear. Había otra que era como casi un club de escritura, por decir de alguna manera, que también estaba ahí. Y después creo que también se juntó el que yo siempre he sido una persona pues muy tímida, muy introvertida y pues mi madre dijo en plan de, oye, en Las Palmas hay esta escuela de teatro que da cursos los sábados, ¿por qué no te apuntas? Y siempre eso de tamolado y demás, ¿por qué no pruebas? Y fui y ahí también pues estuve varios años yendo prácticamente todos los sábados y ahí pues fue creciendo cada vez más el gusto de interpretar. O sea, que casi que fue tu madre un poquito la que te lo inculcó, ¿no? Pero. Y Sí, entonces ahora ya no eres tan introvertido, ¿no? Supongo. a ver, es una mezcla, ¿no? Porque por ejemplo, cuando estoy en mi vida personal, sí lo soy bastante. Ahora ya con los años, mucho menos. En el escenario intento no serlo, o no lo soy bastante más alocado. Pero sí que es eso también, creo que por las cosas que han ido sucediendo en mi vida y demás, pues ya en estos últimos años soy más extrovertido, pero durante una gran parte de mi vida ha sido eso, mucho más tímido, mucho más callado, de escuchar, de cuando hay mucha gente, a lo mejor eso, prefiero estar escuchando que a lo mejor ser tan participativo. A veces también las inseguridades de uno mismo, de que dice uno en plan de, "Uf, ¿qué hago yo con esta gente? No sé de qué hablar, no sé tal, ¿no? ¿No? Y, pero ya eso con los años y demás es algo que he ido cada vez superando más. Ujú. Hablas sobre todo ahora mismo de teatro, pero ¿has tenido alguna experiencia también con ya sea cine o más rollo cortometrajes, publicidad también? Sí, en plan de siempre he querido enfocarme principalmente por ese camino, porque siempre ha sido lo que a mí más me ha gustado, todo lo audiovisual, ¿no? A mí me encanta el cine y siempre me he querido enfocar por ahí, ¿no? Y después pues se han dado distintas oportunidades en las que he podido hacerlo, sobre todo, pues yo antes, durante 6 años, he estado en una compañía teatral, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues a lo mejor en algún spot, en alguna cosa, o después si me salía a mí algo por mí mismo. Pero sí que es cierto que hace como unos 3 años decidí hacer mi propio proyecto llamado Nada que temer, que era un poco, pues, nació un poco de, ¿cómo explicarlo? De esta sensación de, digo, uff, no me están saliendo cosas. Hablaban mis inseguridades, ¿no? A este le está saliendo esto y a mí no, y yo quiero hacer esto, pero no puedo, no tengo la oportunidad. Y al final también era esto de, tío, yo quiero contar mis propias historias y quiero contar también lo que me apetece y explorar ese terreno que a lo mejor no tengo acceso de otra manera. Y por H o por B, pues conseguí juntar a un equipo y grabar ese proyecto audiovisual mío que era Nada que temer, que para mí era mi sueño, era lo que siempre había querido hacer. Contar la historia que quiero contar de la manera que la quiero contar y, y siempre adaptándose a los recursos que uno tiene y demás, obviamente. Ujú. O sea, nada que temer. Si tuvieras que definirlo en una frase, ¿qué es nada que temer exactamente? A ver cómo es complicado, hay que sintetizarlo, ¿no? Pero O sea, al final está ambientado en Batman, ¿no? Pero. es un sueño hecho realidad y a la vez mi mayor aprendizaje. Ujú. Porque ahí es cuando de verdad he aprendido las cosas a base de hacerlas. Yo creo que he aprendido mucho más de los errores que de los aciertos. De que iba aprendiendo ahí a hacer las cosas y a ser mucho más resolutivo. De que a lo mejor
tú cuentas con una cosa, de repente pasa algo como una pandemia, o que de repente subes a un nivel, vas a rodar el siguiente día y te dicen, no, es que el nuevo nivel en esta localización pueden estar 4 personas. Sí, claro, porque para que entremos en contexto, la idea empezó como antes de la pandemia. Sí. Y luego ya en la pandemia, cuando ya se podía salir y tal, pues estaba esta tesitura, ¿no? De los niveles y que, claro, para el tema de rodajes y tal era súper complicado porque, como tú dices, al día cambiaba de nivel y ya, Sí. no, tenías que cambiar todo el plan porque no se podía, ¿no? Claro, y después eso de alguien le cambiaba a un actor o a alguien una cosa por su situación personal y a lo mejor ya no podíamos contar con esa persona. Esa persona se iba fuera por un trabajo, tal, no sé qué. Y era todo el rato ir adaptándose y aprender sobre el camino, ¿no? Y por eso digo que es un sueño hecho realidad, porque yo soy amante de los cómics y contar por fin una historia de Batman a mi manera. Era un sueño, pero también ha sido mi mayor aprendizaje, porque es eso, a base de golpes y de aciertos, pero sobre todo de golpes, fui eso, aprendiendo cómo ir haciendo cosas y mejorar. Y al final eso, tú puedes ver el proyecto, y lo que siempre digo, te puede gustar más, te puede gustar menos, de eso no hay ningún problema. Pero yo creo que se ve que eso, que hay un esfuerzo detrás y que hay una pasión por contar esa historia. Al final también era buscar como, salvaguardando las distancias obviamente, como la peli del Caballero Oscuro, que tú la puedes ver. Te puede no gustar Batman, no te pueden gustar los cómics, pero al final tú la ves y dices, hay una muy buena película. Pues salvaguardando las infinitas distancias, yo lo que buscaba era algo así, ¿no? Que al fan del cómic le mole y al que no sea fan también eso, vea una buena historia al final. Sí, porque al final se trata de un proyecto con pocos recursos, ¿no? Antes me decías que se había grabado incluso con un iPhone, ¿no? Me dijiste. Sí, originalmente eso, íbamos a contar con un equipo mucho más grande. Pandemia para arriba, para abajo, cambio de nivel, gente entra, gente sale. Llegó un momento en que nos veíamos en plan de cómo sacamos esto adelante, porque ya no contamos con ese equipo. Y justo pues mi compañero Marcos conocí a alguien que es Ernesto, que creo que estaba aquí, ¿no? Sí, De hecho, sí. Pues eso, contactamos con él, le dijimos, oye, podríamos rodarlo, ¿no? Y él aceptó, ¿no? Y al final es algo que yo digo, tienes que arriesgarte, ¿no? Porque al final es eso, a veces ponemos impedimentos porque no tenemos los materiales para poder hacerlo, no nos vemos con las capacidades y esperaré a poder hacerlo en un futuro, pero a lo mejor esperas y esa oportunidad nunca la tienes. Y era un momento en el que tenía que tomar una decisión de ¿lo hago o no lo hago? Y yo en esa tesitura digo, me arriesgo porque, tío, al final yo creo que todos tenemos eso, un reloj sobre nuestras cabezas que tiene un principio y tiene un final. Y ese reloj no va a parar. Y hay momentos en los que tienes eso, decisiones en la vida de que me la juego o no me la juego. Y yo creo que muchas veces las que estamos en esa tesitura tenemos que hacerlo, tenemos que jugárnosla. A lo mejor te trae beneficio, a lo mejor no, pero es que no haciéndolo no vas a ganar nunca. Y tienes que tomar la decisión de arriesgarte. Todo en el contexto adecuado, siempre y cuando te lo puedas permitir, ¿no? Si no tienes unas cargas imposibles que te impiden hacerlo. Pero yo, en ese caso, dije, voy a apostar y voy a rodarlo como puedo. Sí, también es un claro ejemplo de que, por ejemplo, Jacobo Barrera, que estuvo aquí, que nombró que muchas veces el equipo es casi que una excusa. Es decir, hoy en día todos tenemos un móvil o una cámara pues más o menos de gama media o barata, lo que sea, y todos tenemos recursos para poder grabar lo que queramos. Ya luego, si sale bien, pues perfecto. A lo mejor más adelante tienes la oportunidad de hacerlo con más presupuesto. Pero vamos, que muchas veces es una excusa el decirte, no, es que no tengo los recursos, ¿no? Al final siempre se pueden hacer cosas con lo poco que tengas. Sí, y siempre es eso. Todo lo que ganes a partir de ahí siempre va a ser beneficio. En plan de un contacto, una cosa. Es como eso, si yo no hubiese trabajado con Ernesto en un proyecto en el que tú y yo estamos involucrados, pues él no te habría recomendado mi persona y no habríamos trabajado juntos y hoy no estaríamos aquí. Sí, ¿sabes? está claro, sí. Está claro que no es solo digamos, el hacerlo, ¿no? Y el material y todas estas cosas, sino también, pues, las personas que te llevas, las experiencias y sobre todo, como tú decías antes, aprender de los errores, porque de lo que más aprendes es de los errores. De los aciertos pocas veces vas a aprender, pero de los errores es lo que más aprendes. Exacto, y eso, te digo, era una oportunidad y dije yo, pues vamos con ello. Y creo que lo que me ha brindado ha sido muy bueno. Sí, está claro. Y todo este contexto viene de que tú decías que estabas a lo mejor con un, no sé si periodo de crisis o que a lo mejor estabas un poco más inseguro y de ahí dices, pues, no estoy haciendo nada, vamos a hacer algo, ¿o cómo fue exactamente?
Es eso, yo estaba personalmente, siempre me quería enfocar eso más al audiovisual y no tenía esas oportunidades. Y a nivel de eso, personal, siempre, como te dije, había sido una persona muy insegura y demás. Y eso me creaba ese, que creo que está en varios actores y actrices, esa inseguridad, ¿no? De ver en plan de, uff, es que este está en esto y esta persona está en esto y yo no. ¿Y qué hago? ¿Qué va a ser de mí, no? Y nacía un poco también de eso, de mostrarle en plan de, mira, yo también puedo contar mis historias y quiero hacer lo que quiero, ¿no? Y emprender de esa manera. Y en ese sentido también nació eso, un poco de algo muy bueno, que era eso, el emprender, el contar mis historias y demás. Y también de esa parte, vamos a llamar negativa en cuanto a esa inseguridad de yo querer en plan decir, pues mira, aquí estoy, yo puedo hacer mis cosas y demás. Y ya después, a medida que iba evolucionando, y yo como persona en esos 3 años de proyecto, pues iba evolucionando, iba adquiriendo otra mentalidad. ¿Crees que quizás esas inseguridades es algo que tienen todos los actores? Porque si no me equivoco, Iván Álamo cuando vino también lo mencionó, que es como, vale, a este lo están cogiendo para esto, a este lo están cogiendo para lo otro, y como que crea esa inseguridad en ti de que, claro, y les están cogiendo a ellos tienen trabajo y yo no, a lo mejor no voy a tener futuro aquí o tal, ¿no? Sí, yo creo que en cierta manera, no, nunca puedes generalizar, pero yo creo que en cierta manera los actores y las actrices somos personas bastante inseguras, ¿no? En general, ¿no? Y yo creo que eso, que en mi caso se estaba dando eso, ¿no? Que ya eso, con los años se me ha ido quitando, porque al final es eso. Mm, distintas personas estarán en distintos sitios por distintas razones, y es como cada uno tiene su camino, y, y tienes que decidir cómo forjarlo, ¿no? Yo en este caso pues he decidido en plan de, oye, voy a emprender y voy a ir por aquí, que mi sueño siempre ha sido en cierta manera el concepto este americano, ¿no? De la persona que se hace a sí misma, ¿no? Y Ujú. siempre he querido eso, en plan de, oye, llegar a un momento en el que yo pueda decir, cuento mis historias de la manera en la que yo quiera y no dependo de nadie para poder contarlas. Tengo los recursos o el equipo y la gente para poder hacerlo. Y ese siempre ha sido un poco mi sueño, ¿no? De llegar a esa posición. Mm. Claro, que muchas veces también hay que tener en cuenta lo que se suele decir de que hay que estar en el momento adecuado, con las personas adecuadas y en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, claro, si a lo mejor otra persona, pues, entre comillas, muy entre comillas, ha tenido más suerte antes que tú, pues es normal que tú tranquilo, ya llegará tu momento, ¿no? Si sigues trabajando, pues ya llegará tu momento tarde o temprano. Sí, es que es eso, en plan de... Y ese momento se puede dar de diferentes maneras y no tiene que... Porque muchas veces endiosamos ese momento, ¿no? Es como ese momento que te va a cambiar la vida. No, no, ese momento se puede dar de distintas maneras, de eso, de un contacto que te puede generar algo, que después te va generando otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Es lo que antes decíamos que ha pasado aquí, ¿no? En plan de eso. Eh, ese momento se ha generado porque yo conocí a una persona que te conocía a ti, que nos ha llevado aquí y demás. Es eso, no, no creo que nunca sea, excepto estos momentos obviamente grandes, de plan de yo, te cogen en la casa de papel y pegas el hiper mega salto, obviamente, pero digamos como que en líneas generales son pequeños movimientos, pequeñas piezas que vas poniendo. Sí, claro, eso son cosas muy concretas de Mm, que te pasa, sí, de que como tú dices, un casting muy grande o lo que sea, claro. pero que generalmente, como tú dices, suele ser de ir dando pequeños pasos a lo largo del camino o ir moviendo pequeñas piedras o pequeñas piezas que de repente al final, en determinado momento o a lo largo del tiempo, generan un puzzle más grande, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, en estos últimos tiempos hay un autor que me gusta mucho que se llama Neil Gaiman, que es un autor de cómics y escritor de novelas y demás. Eh, y hace poco me leí un libro de él, ¿no? Que es como El arte importa. Y, por ejemplo, el tipo decía, ¿no? Que en plan de... Sobre todo a mí que me gusta mucho escribir, decía que, bueno, esto se puede extrapolar a todas las artes, pero al final es como estar en una isla desierta y lanzar un montón de botellas y esperar que una funcione y que te sea de vuelta, ¿no? Y al final es eso, tío, es tener la capacidad física, pero sobre todo mental, de aguantar, de estar ahí, ir lanzando botellas. No funciona, no pasa nada, lanza otra, tampoco, alguna funcionará. Y es tener esa paciencia que es lo que más cuesta. Sí, al final eso es lo que estábamos hablando tú y yo antes, o sea, fuera del podcast, de que muchas veces lo más difícil es la constancia, es decir, tú puedes presentarte a muchísimos castings, puedes estar haciendo un montón de cosas por otro lado, da igual, lo que sea, o sea, tú puedes lanzar un montón de dardos y que ninguno dé, pero con que solo uno dé, ya vas a ganar, entonces
lo más difícil es eso, estar ahí sin obtener resultados, pero que tarde o temprano igual puedes conseguirlos. Y a lo mejor, si te quitas ahora, pues no llegarás al resultado que ibas a conseguir. Es eso, tío, es constancia pura y dura. Ujú. Que es lo más difícil, porque también quizás hoy en día con las redes sociales que vemos a todo el mundo que... Porque al final, digamos que mira, en las redes sociales todo el mundo publica de, ¿no? Que ves como X persona está trabajando en no sé qué, otro está en no sé qué rodaje, a otro entró en el casting de no sé qué y está ahora en una superproducción. Vale, pero es que al final... En las redes sociales tú pones como los highlights de tu vida, ¿no? Claro. Toda tu vida no es así. Tú pones lo mejor, lo más interesante, lo más guay. Al final, tu día a día, que a lo mejor es estar en casa, pues en mi caso, yo qué sé, pues editando vídeos, o en el caso de otra persona, pues trabajo de oficina o cualquier Claro. otra cosa, esas cosas no las vas a poner. Esos trabajos rutinarios de levantarte, no sé qué, comer esto, lo otro, preparar la comida, no, eso no lo vas a poner. Es que al final es eso, si la vida fuese como Instagram, todo el mundo es perfecto, todos los chicos, las chicas son todos guapos, guapas, todo el mundo tiene cuerpos perfectos, vidas perfectas, están en los trabajos perfectos. Y como tú estás diciendo, la vida no es eso, ¿no? Y al final es eso, no enseñas en plan de a lo mejor yo eso, de que sí, a lo mejor estoy rodando una cosa, pero me he pasado no sé cuánto tiempo escribiendo un guión. Y estoy yo solo en una habitación rompiéndome la cabeza en plan de, vale, el tercer acto no funciona, vale, ¿cómo desarrollo el tercer acto de esta historia? Tal, no, este guión no funciona, tengo que borrar, tal, no sé qué. En las redes sociales muchas veces enseñamos lo que queremos que se vea. Exacto. Y ocultamos otras muchas cosas, ¿no? Supongo. Claro. Entonces, volviendo al tema un poquito de las inseguridades y demás, tú como una vez sales de, digamos, porque intuyo que estudiaste interpretación en algún lado, ¿no? Sí, yo estudié la carrera de arte dramático de 2015 a 2019, los 4 años. Y después algún curso suelto y demás. Pero sobre todo yo creo que donde más me he aprendido al final es haciendo cosas. Estando actuando en teatros, en bares, en sitios y así durante 6 años. Yo creo que esa ha sido la mejor escuela porque es donde más aprendes, en plan de haciendo cosas. Y ves que funciona, que no funciona, por dónde ir, por dónde no ir. Sí, por ahí quería ir en el sentido de que, claro, una vez has terminado lo que son los estudios formales, digamos, ¿cómo luego afrontas el mundo laboral así como actor? A ver, en mi caso, por ejemplo, fue un tanto diferente porque yo desde final del primer año y en el verano, entre primero y segundo, pues fue cuando con otros 3 compañeros, eh, fundamos eso, una compañía teatral. Y claro, no salí al mundo de cero, sino ya entre el segundo, tercer, cuarto año, pues ya teníamos un bagaje de ir haciendo cosas. Así que salimos el último año ya con eso, con un cierto nombre y habiendo hecho cosas, ¿no? Así que en cierta manera no empezaba de cero. Y de ahí sobre todo pues durante ese tiempo me centré, excepto si salía algún trabajo esporádico de alguna cosa, principalmente en eso, en trabajar con la compañía, hacer obras de teatro y demás. Y digamos como que ese fue un poco mi camino. Y después eso, cosas esporádicas que iban saliendo. Entonces, en base a tu experiencia, ¿crees que es importante que mientras te estás estudiando o formándote también hagas cosas por fuera, ¿no? Para ir aprendiendo y forjando, saber también contactos y experiencias, ¿no? Claro, porque después, digamos como que en clase es un entorno controlado, un entorno cerrado, de hasta donde vas a poder llegar es X. Por encima de eso, normalmente ahí hacíamos clases abiertas, que es como básicamente enseñar el trabajo que tú has estado haciendo con tu escena y demás. Pero claro, ahí entran tantos factores de quien te van a ver normalmente, pues son familiares, amigos tuyos o de compañeros tuyos y demás. Después eso, al final estás en clase, al final te gusta o no, muchas veces tienes que agradar a un profesor, tienes que hacer las cosas de una determinada manera que a lo mejor no lo harías. Que al final eso después también lo extrapolas al trabajo porque a lo mejor después vas a tener un director, una directora que te va a pedir hacerlo de una determinada manera. Pero es eso, al final lo que yo aprendía en clase veía en plan de, vale, esto me funciona, esto no me funciona, esto lo aplico en la vida, esto no lo aplico. Y al final cada maestrillo tiene su librillo, te vas haciendo tú esto de, vale, a mí esto que me han enseñado en clase, a mí no me funciona. Pero a lo mejor a mi compañero sí le funciona. Y al final es eso, ir probando y yo, desde mi humilde opinión,
Si puedes hacer las dos cosas, hazlas. Porque vas a aprender mucho más de... A lo mejor tú imagínate, tú tienes un monólogo y en la clase todo el mundo se ríe, es espectacular y demás. Pero después vas a un bar, nadie se ríe. O tienes que lidiar con que una persona está algo borracha, lo que sea, está armando jaleo y tienes que incorporarlo de alguna manera. O tienes que ver cómo lo llevas. Pueden ser mil situaciones, ¿no? Y yo creo que eso, en las tablas o incluso en la audiovisual es cuando más vas a aprender. Sí, vamos, el punto importante aquí es que, claro, en clase, cuando mientras estás estudiando, suelen ser eso, entornos muy controlados que luego nada o casi nada tiene que ver con lo que te vas a encontrar en el mundo laboral, ¿no? Exacto. Ujú. Tú, sobre todo en este tiempo, has tenido experiencia, ¿no? En teatro, con esa compañía de teatro y con los compañeros, ¿no? Pero, ¿de verdad, realmente te gusta y seguirás con el teatro? O, como decías antes, vas más por el entorno audiovisual y querías dedicarte más a la parte audiovisual? No sé si ya cine, series o ya tú me dirás. Eh, pues sí, en plan de, a ver, siempre que salga algo interesante en teatro, siempre lo voy a intentar coger, ¿no? Sobre todo, a ver, depende de cómo me encuentre a nivel económico y demás. Y digo, a veces tienes que coger cosas que no te apetecen o demás. Pero si es algo interesante, nunca le voy a decir que no. Pero sí que es cierto que siempre busco enfocarme más a lo audiovisual. Ahora mismo eso, estoy en un proceso en el que estoy dando como un salto de fe casi, ¿no? De apostar por lo audiovisual y por mí mismo y por un poco reunirme de un equipo de gente con la que trabajar y poder contar esas historias que todos nos veamos satisfechos, ¿no? Y también eso, buscar hacer eso, cosas diferentes, porque al final creo que hay toda una generación de gente nueva que estamos aquí, que queremos contar eso, historias diferentes, de diferentes maneras. Por ejemplo, tú con un proyecto con el que estamos involucrados, eso ya es diferente, nada que temer, al fin y al cabo no es lo usual. Y otros proyectos que me gustaría sacar más adelante, es eso, otra línea de que al final eso podemos aquí hacer mucha variedad. Han venido desde fuera a grabar The Witcher aquí, ¿sabes? Y al final han convertido Canarias en una tierra mágica, un reino mágico, ¿no? Y digo yo, oye, y si nos gusta ver series como The Witcher o demás, ¿por qué no podemos hacer ese tipo de contenido aquí? Obviamente, sabiendo los recursos que tenemos y demás, pero ¿por qué no vamos a contar esto, esta nueva generación de gente súper preparada y súper guay que hay? Y vamos a contar, unirnos y hacer ese tipo de cosas. Y es que están ahí, o sea, he trabajado con ellos, o los conocemos, o demás, y algunos han venido aquí, o van a venir a este podcast, y digo yo, tío, hay gente súper válida y súper guay, súper preparada, y que están deseosos de hacer cosas y que tenemos ganas de hacer. Vamos a apostar un poquito por esa gente, por nosotros. O sea, que vamos, que crees que hay una generación joven como nosotros que tiene ganas de contar historias diferentes y que también que se hagan aquí, que no tienen que ser todo películas así como más de historia de Canarias y demás, sino que se pueden contar ficción. Bueno, es que ya exactamente lo mismo que acabas de decir tú con The Witcher, lo dijo en uno de los primeros podcasts Manuel Peña aquí y también mucha gente fuera del podcast lo ha dicho, que vamos, que se puedan hacer aquí cosas de ficción que no tienen por qué ser las típicas que siempre se hacen aquí. Exacto, y que, a ver, muchas veces hay como el estigma, ¿no? De que a lo mejor no sé cómo explicarlo, porque a lo mejor me meto en un berenjenal, ¿no? Pero es como que a lo mejor no, ese tipo de historias que tratan esas cosas más sobrenaturales, más tal, no son tan válidas como a lo mejor una historia normal de lo que sea, ¿no? Más cotidiana, más... Y yo digo, pero es que todo cabe, ¿no? Es como, por ejemplo, em, Sí, bueno, Hitchcock, por ejemplo, ¿no? O Spielberg, ¿no? Que al final eh, hacen cine comercial 100%, pero esas historias que ellos han hecho nos han acompañado siempre, ¿no? En plan de Spielberg, ¿no? En plan de eso. Jurassic Park, que al final es eso, una película de gente con una isla y son atacados por dinosaurios, pero habla de la evolución del ser humano, de cómo nos sentimos a veces dioses con la capacidad de crear. Eh, Historias como ET, ¿no? Que al final eso, la amistad, la empatía, ¿no?
Sí, es que al final muchas veces las historias, aunque sean fantásticas o traten temas, pues digamos, más que sea más ficción, siempre está ese componente humano de los sentimientos y las emociones, ¿no? Que al final es muchas veces lo que más busca una película, porque al final es transmitir sentimientos con la imagen y con el sonido. O cuánta gente, por ejemplo, lleva como filosofía de vida casi Star Wars, ¿no? Todo lo que nos han enseñado sobre la fuerza, demás, la vida, ¿no? Al final lo hemos visto toda la vida, ¿no? Pero Star Wars es el viaje del héroe, ¿no? Y al final todos en algún momento hemos sido Luke mirando las dos lunas en Tatooine, ¿no? Y hemos estado ahí mirando en plan de, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? ¿Me voy a seguir quedando aquí en esta granja perdido y demás? Todos hemos estado en ese momento, ¿no? Y todo eso está envuelto en un mundo de ciencia ficción. Sí, que ciencia ficción y series que sean así, series, películas, etcétera, están por todos lados y que todo el mundo ve, no sé, que si Stranger Things o inserte cualquier otro nombre de serie así fantástica, ¿no? Y como digo, todas mantienen ese componente de amistad y de relaciones entre humanos, que al final es lo que más siempre se lleva en el cine. Y eso, podemos contar otras historias, que todas las historias son súper válidas, todas. Pero eso, creo que podemos arriesgar y hacer eso, ese componente diferente que al final hemos visto que durante muchos años en España a lo mejor pensamos, no, eso solo ocurre en el cine americano o en ámbitos de otro sitio, ¿no? Pero al final, mira, hemos hecho La Casa de Papel, que al final triunfó y es eso, puro americano, thriller y demás. Pero es eso, podemos contar distintos tipos de historias muy variadas. Sí, algo español que no es comedia ni cine de autor, ¿no? Sí, exacto, que es eso. Tú esa serie la extrapolas y es la típica historia americana, en plan de atracos, tal, no sé qué, pero cuando lo ves en España dices tú, qué guay que nos estamos arriesgando y haciendo cosas diferentes y que están siendo valoradas a nivel internacional. Y bueno, exacto, lo que tú puedes decir es que también se puede apostar y ver si otro tipo de historias también funcionan, ¿no? Ya tienes ahí, entre comillas, ese ejemplo, pues a ver si otras cosas también pueden funcionar, ¿no? Claro, mientras estamos hablando, eso va pasando cada vez más y está pasando aquí, está pasando en otros países, como eso, el fenómeno, el juego del calamar, otro tipo de cosa que normalmente también veríamos en algo super producción americana y de repente es súper diferente, pues. ¿Por qué no intentamos llevar ese tipo de negocio aquí? Está claro, y de momento una cosa que puede ser un problema aquí es que, vale, sí, tú en este caso digamos que ahora estás trabajando en un proyecto fantástico y tal, ¿no? Pero por ejemplo, el que hicimos tú y yo hace poco, ¿no? Que todavía no ha salido y tal, Sí. está relacionado con el anime. Sí. Y también muchas veces hacer, digamos, trasladar algo de anime o de manga a imagen real suele ser bastante complicado porque creo que a día de hoy no hay nada, no hay ninguna serie ni película basada en un manga o un anime que haya triunfado, que haya tenido éxito, porque como que siempre trasladar, digamos, el lenguaje que tienen el anime y el manga digamos, a la cinematografía es complicado. Ahora también en Netflix estaban haciendo como One Piece en live action, que no sé si está rodando, se está grabando, pero a ver qué sale de ahí, porque, como te digo, creo que hasta el día de hoy no hay ninguna adaptación de anime o manga a cine que haya funcionado. O sea que está complicado eso, ¿eh? Yo diría que hay, por ejemplo, un ejemplo que para mí es el mejor de todos, que es, de hecho son 5 películas, que es Kenshin, el guerrero samurái, que es una adaptación de un manga y de un anime, que para mí es lo mejor que hay y está para mí muy bien hecho. Obviamente tienes que entrar con una mentalidad, ¿no? De que, vale, aunque sea un samurái de época, van a haber fantasmadas, ¿no? De cómo pelean no es la manera de un combate habitual. O sea, de que tienes que estar abierto a que vas a ver algo diferente, ¿no? ¿Te refieres? Claro, en plan de, claro, el tío se mueve súper rápido, hace acrobacias y demás, pero ves que son coreografías muy curradas, muy guays, pero obviamente sabes que en la vida real la gente no pelea así. En plan de, no es esto ver una peli de Akira Kurosawa, ¿sabes? Que es fiel y los combates tienen 3 golpes y se acabó. Pero, por ejemplo, esa es una adaptación buena e intentan eso, dentro de lo que cabe, trasladarlo de la forma más realista posible. Por ejemplo, el personaje de por sí tiene un pelo súper rojo. Aquí lo que hicieron es eso, un castaño con tintes rojizos y demás. Y está todo bastante bien adaptado. Pero sí que es cierto que es un lenguaje que es
muy difícil de adaptar. Sobre todo por la dinámica del movimiento que ellos tienen, que es tan fluida, que adaptar eso es prácticamente imposible. Y si no, verías pues puro 3D todo el rato. Sí, o como que hay características propias de ese género que, como dices, es difícil o casi imposible adaptar a otro medio, en este caso al cine, ¿no? Claro, es coger elementos, ¿no? En plan de, ¿cómo te digo yo? Por ejemplo, cuando hay frases, ¿no? Que siempre en el anime quedan bien, ¿no? Lo típico del personaje sonríe y lanza el puño y lo vemos así tan exagerado, ¿no? A lo mejor tú eso lo ves en cámara y dices, Dios, qué histriónico es este tío, ¿no? Qué exagerado, ¿no? Sí, o que generalmente como que da mucha grima, ¿no? Como que hay algo ahí como que no encaja. A lo mejor lo ves en el anime, en un dibujo y dices, ok, me cuadra. Pero luego en persona real, por alguna razón, no... Como que no es natural. Como ya estás viendo a lo mejor una persona real, como que ya no te encaja, ¿no? Claro, o la típica actitud femenina de cuando se ponen modositas y se ponen nerviosas y se ponen así con los dedos, tal. Tú eso lo ves en la vida real y dices tú, Dios, me está dando un poco de cringe que se esté comportando así, nadie hace eso. O los sonidos que suelen hacer de cuando se ponen nerviosos o nerviosas, dices tú, eso lo ves en la vida real y dices tú, uff, madre mía lo que estoy viendo. Sí, 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 Pero sí. escoger eso, elementos en plan de... Por ejemplo, una buena adaptación de eso es Matrix. ¿Por qué? Porque Matrix al final es coger Ghost in the Shell, coger otros elementos, ¿no? Y al final adaptarlos y hacer una historia sobre eso. Sobre filosofía, estamos vivos, es más verdad el mundo de los sueños o el mundo en el que estamos y toda la filosofía que conlleva Matrix. Pero eso, por ejemplo, coge muchos elementos de anime, la forma de moverse, las peleas y demás. Eso, por ejemplo, es una buena adaptación, sin ser una obra específica, clara del medio. Vamos, que entonces igual la cuestión se trata de coger los elementos que funcionan, que como dices tú no... Sí, vamos, los elementos que funcionan, que no quedan raros, que no dan grima, que... Vamos, coger los elementos de ese género, en este caso manga, anime o lo que sea, que funcionen y trasladarlos al cine, series, etcétera. Y luego a lo mejor también pues habría que lo que no funciona, pues de alguna manera darse la licencia artística de hacer alguna otra cosa, inventarse algún otro elemento para que también encajarlo por ahí, ¿no? Y quede guay. Porque al final muchas veces una adaptación, también lo decía Arima León aquí cuando estuvo, que al final nada tiene que ver un libro, por ejemplo, con la película. O sea, son dos obras completamente diferentes con sus características propias, ¿no? Sí, claro, cada uno tiene su medio y su forma de contar las cosas para ser muy diferente, ¿no? Y al final también es eso, depende de los ojos con lo que lo veas. En plan de si yo estoy viendo una película con eso, que es una adaptación y es 100% cast japonés, ¿no? Todo el reparto japonés, lo voy a ver con otros ojos y los japoneses lo van a ver con otros ojos que yo. Porque a lo mejor para ellos eso es la forma natural. A lo mejor alguien eso más occidental puede decir, Dios, qué exagerado cómo actúa esta gente, ¿no? En plan de las caras que ponen como tal. Pero a lo mejor para ellos es esa forma. Todo depende un poco de la perspectiva, de cómo se mire y de cómo entres tú a ver ese proyecto, ¿no? Claro, es que ahí ya a lo mejor entra como temas culturales y tal, porque claro, a lo mejor los japoneses son como más expresivos, más y tal, y a lo mejor luego te vas a más a Occidente y es como, hablan así, como un poquito más dramático, más tal. Entonces, claro, es importante todas esas diferencias culturales también a la hora de las obras que se hacen, ¿no? Claro. Bueno, y todo este tema porque tú y yo hicimos un proyecto juntos que saldrá dentro de poco, también relacionado con eso de, digamos, anime y tal. Y claro, tú dices eso de que estás intentando buscar o formar un equipo para contar historias diferentes y es lo que estás apostando ahora, ¿no? Exacto, era eso, en plan de, dije yo, esta generación nueva de gente que está viendo, digo, buah, aquí hay gente súper guay y que tenemos un mismo rollo y queremos contar historias similares de alguna manera. Y dije yo, ¿por qué no intentamos formar algo de alguna manera y lanzar eso, proyectos diferentes, ¿no? Pues me repito un poco, pero al final es eso, hay gente súper preparada y súper guay con ganas de hacer cosas. Tú y yo lo hemos vivido de primera mano con cuando rodamos el videoclip. Al final... sí, es un videoclip, sí, sí. Ah, vale. Digo, Sí, a sí. ver si puedo hacer spoiler. Digo, al final eso, 4 personas que no se conocían propiamente dicho. Yo, bueno, conocí a Aaron, que es uno del equipo técnico. Y bueno, a Cintia la conocíamos
por el nombre y por su trabajo en Instagram y demás. Ujú. Y tú y yo eso habíamos hablado parcialmente, pero eso, Sí, claro. bueno, a ver, yo contacté contigo porque me dieron el contacto, pero yo a ti no te conocía. Exacto, tío. O sea, por ese contacto que teníamos Ernesto, ¿no? Y al final eso, cada uno en su gremio, ¿no? Y súper preparados y súper guay, ¿no? Pero volviendo a lo mío, que si no, vamos, me enrollo. Al final eso, yo dije, yo, un grupo de gente que podamos contar eso, esas historias y ahora, pues, contigo, con Aarón y con otra gente, pues, estamos involucrados en un proyecto en alas de que se convierta en algo más grande, que Ujú. dentro de relativamente poco, no sé cómo se estrena este podcast, pero no muy lejano, en fecha vamos a estrenar una cosita. Ujú. Una Sí, sí. cosita diferente también, diferente, y que eso, que es un equipo de gente con mucha ganas de hacer. Sí, que al final se trata de una apuesta, pues más que para ver si funciona, ¿no? Si tiene público y también ver si se pueden contar esas historias, ¿no? Sí, efectivamente, contar esas historias que es eso, diferentes y yo creo que eso, que hay mucho público, al final es eso, si nos fijamos, por ejemplo, en este caso, ya que estamos hablando tanto de anime, de manga y demás, la propia feria del manga, eso mueve un montón de gente. Y eso solo aquí. Imagínate a nivel eso. Sí, bueno, pero es que, exacto, aquí porque, bueno, es Las Palmas de Gran Canaria, a lo mejor y ya Claro, está, pero luego está, por ejemplo, yo qué sé, la que se hace en Barcelona o en Madrid y tal, pues mucha más gente, evidentemente. efectivamente. O sea, si nos fijamos eso, solo a nivel de isla, es mucha gente. Si nos fijamos a nivel de país, un montón. Y si nos fijamos a nivel mundial, es una locura, ¿no? Y yo creo que eso. ¿Por qué no dar algo a ese tipo de gente? A gente como nosotros, que nos gusta ese tipo de géneros, que nos gustan ese tipo de historias. Y que creo que llamaría la atención, ¿no? A ese público que dicen de repente en plan de, ostras, están contando un gente real, en plan de tangible, de que no están en superesferas, de que no son gente súper enorme, están contando una historia que a mí me gusta y que están aquí, que son cercanos, entre comillas, ¿no? Creo que eso también es algo muy guay, ¿no? De poder decir, me puedo ver reflejado, me puedo ver en esa persona, ¿no? Sí, claro, o sea, la cosa es esa, comprobar si verdaderamente, ya pues sea haciéndose mejor o haciéndose peor, pues pueda tener su público. Pero en base a esto te quería hacer otra pregunta, y es que claro, muchísima gente puede tener esa vena creativa, esas ganas de querer contar historias, la puedes tener tú, la puedo tener yo, la puede tener cualquiera. La cosa es, ¿realmente en el mundo hay como espacio o recursos para que todo el mundo pueda contar sus historias? Porque realmente al final todo se limita a que si tus historias realmente le importan a las personas que viven en este planeta, ¿no? Porque claro, yo puedo contar mis historias, pero si mis historias o están mal contadas o no les interesan a nadie, pues seguramente no las puedo seguir contando, ¿no? Sí, o sea, entran un montón de factores, ¿no? Ahí, que es como... a ver cómo explicarlo. Es que entran muchos factores. Va a resultar reiterativo, pero eso, es que hay muchos factores en el sentido de... eh, a lo mejor tú creas algo, ¿no? Y a lo mejor es eso, al principio no es apreciado o no gusta o demás. Pero para todo hay un público. Sea una persona, sean 5, sean 10, sean tal. Pero el arte siempre se tiene que enseñar. Porque ¿de qué sirve eso? Tengo el mejor cuadro del mundo y lo tengo metido en un cajón. Como, sí, yo lo miro y me encanta y lo flipo. Pero si no lo muestro al mundo, ¿de qué sirve? Y al final es eso, si tenemos ese aire creativo, ese ímpetu de crear, ese espíritu, tenemos que saber adaptarnos vale, imagínate, yo quiero grabar algo y no tengo la mejor cámara del mundo, ni el mejor micrófono, ni nada. Ahora mismo eso, cuento literalmente, salgo de aquí y digo, tengo que grabarlo. Y cuento con un móvil. Vale, tengo que, con ese recurso que yo tengo, hacer el mejor trabajo posible. Pero yo puedo hacerlo, lo que tengo que es adaptarme a los medios que yo tengo. Y a lo mejor en un futuro puedo coger eso y hacerlo 1000 veces mejor. Pero es tener el eso de decir, me voy adaptando y lo hago como buenamente pueda. Y después eso te ayudará a mejorar. Te ayudará en plan de si ahora lo he grabado con un móvil, si después tengo los recursos y puedo grabarlo con una cámara, pues si he hecho algo bueno con el móvil, con la cámara ya haré algo mucho mejor.
Pero es eso, tener esa capacidad de aguantar, de decir, esto no rendirse, lo hago con esto y después vendrán cosas mejores. Claro, sí, es adaptarse, ir haciéndolo con los recursos que se pueda y a lo mejor poco a poco podrás ir mejorándolo. Pero claro, el punto es en qué momento tú podrías darte cuenta de que a lo mejor la cosa no está funcionando o no tiene su público. Porque claro, tu premisa es que todo tiene su público, ¿no? A ver, yo creo que en gran medida, todo en algún momento, para todo botón hay un descosido, ¿no? Para todo descosido hay un botón. Y yo creo que para todo habrá un público, aunque sea muy reducido. Vale, que si tú llevas 5 años y ves que no está funcionando, vale, en un momento tienes que cambiar de idea. Pero que yo creo que para todo en algún momento hay, aunque sea una persona, está esa que a lo mejor siente algo de interés. Y a lo mejor lo siguiente que vayas a hacer dices, mira, es que esto no me ha funcionado y es un aprendizaje. Pero que a veces no desecharlo porque creamos que no hay público de ¿qué voy a contar yo una historia de este género que a nadie le va a interesar? No lo sabes. En plan de... A lo mejor lo hace y de repente un montón de gente lo descubre y es como, ¡guau, tío, qué pasada! Es como siempre pongo el ejemplo... Bueno, no siempre, pero digo yo, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Digamos que es algo que obviamente tiene su base, sus lectores y demás, pero que en líneas generales, fantasía medieval, ¿vale? Que trata un montón de temas, pero dices tú, a grandes rasgos, no es un tema que a mucho público mainstream le vaya a molar. Pero de repente pega el boom y todo el mundo es fan de Juego de Tronos. Pero es eso, es como algo que dices tú, le va a molar a la mayoría de gente algo con dragones, que si caminantes, que son como zombies, tal, no sé qué. Bueno, a ver, el juego del Con gente calamar blanco. en su día también se criticó un poco porque, no, pero vamos a ver, si esto es una copia de los Juegos del Hambre, de este, ¿cómo se llama? También había otra película que se llama Battle Royale o algo así. Sí, Battle Pues, Royale. no, es que la copiaron, tal, no sé qué, pero al final, como también creo que lo dijo Willy, que no es como cómo se cuentan las historias, no lo que se Claro. cuenta. Entonces, Te digo, es tener esa conciencia, ¿no? De, obviamente, imagínate, si yo estoy aquí contando todo el rato, yo qué sé, dramas históricos. Y vale, sí, tiene su base de gente que están flipándolo con lo que yo hago y demás. Pero llega un momento en el que digo, vale, esto ya ha alcanzado un nicho y demás. Pero lo que digo es no rendirse ya porque digamos que creemos que lo que vamos a hacer no va a llamar la atención. Ese es el punto al que quiero llegar. sigamos, que básicamente es olvidarse de si hay público o no, hacerlo porque tú lo quieres hacer, te gusta y hay mucha gente, como tú dices, talentosa que puede hacerlo y probar suerte, ¿no? Porque al final, como tú me has dicho muchas veces, es una apuesta. Ahora es eso, tío. Al final la vida es casi como un casino, ¿no? En plan de... Y a veces tienes que apostar. ¿Te sale bien la jugada o no te sale bien? Pero es que... La mayoría de veces es más probable que ganes que pierdas. En plan, Claro, claro. no haciéndolo ya estás perdiendo. Sí, pues si no te llevas una recompensa económica, pues te llevas aprendizaje por otro lado. Si no te llevas X cosas, te llevas pues por otro un contacto o lo que sea, ¿no? Imagina este mundo que es eso. Pico, pala y estar aguantando. Es que no queda de otra. Porque tiene... Es una de las cosas que más he aprendido, ¿no? En los últimos tiempos, que es esa fortaleza mental, ¿no? De tenerla, de forjármela de eso, como ya dije, en plan de... Yo he sido eso, muy inseguro y con mucho miedo y de no saber a veces eso, tomar decisiones. Sí, sí, eso no eres tú solo para nada. O No, sea, pero después, con el tiempo, crearme esa fortaleza mental, ¿no? De decir, vale, pues vamos a hacer las cosas así, ¿no? De hablar con la gente, de pedir ayuda y al en, final es eso. en este caso también, por suerte, supongo que tus padres te apoyan, ¿no? Que no has tenido ningún problema en ese sentido. Además, desde pequeño siempre, pues dedicándote Mm. un poco al mundo de las artes escénicas, pues entiendo que tus padres te apoyan. Sí, ahí la verdad es que he tenido mucha suerte, en el sentido de que eso siempre me han impulsado, me han ayudado, ¿no? Y han apostado por ese tipo de historias que quiero contar o por lo que quiero hacer, ¿no? Y, y han estado siempre ahí, la verdad. En ese sentido, mi familia siempre me ha estado empujando, ¿no? Y en esta última etapa que he quedado este paso de un poco al vacío, como quien dice, de voy a apostar a muerte, dejar lo que estaba haciendo y emprender este nuevo camino, han entendido por qué he llegado a esa decisión y me apoyan completamente en ello. Y no es una decisión que tomase a la ligera,
pero ellos estuvieron ahí en todo momento para decirme, hazlo. Sí, sí. No, y como te decía antes también, antes de grabar el podcast, que al final nosotros somos jóvenes y tenemos que jugar con el factor riesgo. Es decir, obviamente si a lo mejor tienes 50 años, una hipoteca y 2 hijos, pues a lo mejor no te la puedes jugar tanto, pero nosotros estamos en la edad de jugárnosla, de apostar y de intentar luchar por lo que queremos hacer. Que sale bien, pues perfecto. Que sale mal, pues siempre podremos buscar un trabajo normal y salir adelante con eso. Eso siempre va a estar ahí. Es que también llegó un momento en que yo me planteé una pregunta. Dije, vamos a ver, yo ya voy teniendo una edad. En plan de digo, vale, tengo 25, voy a cumplir 26. Digo yo, tío, es que ¿cuándo me voy a arriesgar? ¿En qué momento? ¿Cuándo voy a tomar esa decisión de voy a apostar por lo que quiero? ¿Cuándo voy a poner... no sé cómo Toda la expresarlo? carne en el asador, ¿no? Sí, en plan de... Llegó un momento en el que dije, tío, no se me van a caer los anillos. Cogí y le pregunté a todo el mundo, quedé con ¿cómo se llama? Un dramaturgo aquí de la isla. Y le dije, tío, mira, quiero empezar a moverme. Escribiendo y demás también. ¿Cómo puedo hacerlo aquí en la isla? Pam. Después a otra persona pidiendo consejos. Y llegó un momento en el que eso, que dije, tío, es que van a pasar los años y no he llegado al punto en el que quiero. No estoy poniendo las piezas. Quiero ir hacia la izquierda, pero estoy yendo hacia la derecha y todo el rato estoy mirando hacia la izquierda. Digo, tengo que dar ese paso. Que la vida ahora mismo me ha forzado de alguna manera a ir antes de lo esperado por ese camino que quiero. Pues mira, la verdad es que agradezco de alguna manera que haya sido tan de improviso. Porque si fuese por mí hubiese esperado más tiempo, pero se dio una situación que yo tuve que decir, pues ya estoy aquí, y ahora que estoy aquí, voy a muerte. Muchas veces, en muchos casos, por lo que yo he leído, escuchado y demás, casi que los emprendimientos que mejor salen son los que se hacen por necesidad, ¿sabes? No por querer, sino por necesidad. Es que era eso, era puramente en plan de... Y cuando la tomé la decisión el primer día, me acuerdo que estaba en mi casa, estaba muy nervioso, en plan de estaba mi hermano al lado, ¿no? Y le dije, he tomado esta decisión, y yo estaba, aunque la tenía clara de días antes, en el momento en que eso se materializa, yo estaba muy nervioso y digo, vale, sí, yo tengo claro que es esto. Pero claro, ese vacío, ese salto a la nada, es como, uff, ahora es ahora o nunca. Sí, es que no es lo mismo cuando estás, digamos, antes de tomarla y cuando la tomas que ya está esa cosa en la barriga, ¿no? Que tiene, oh, coño, al final, ahora estoy aquí y tengo que, digamos, apechugar con ello, ¿no? Encima de eso, o sea, en mi caso se adelantó la situación porque me vi forzado, ¿no? Porque había eso, una situación en mi vida que se estaba repitiendo y que no me estaba sumando en mi vida. De hecho, me estaba restando y con todo el trabajo que yo había hecho en plan de superación personal, de eso, de quitarme muchas trabas, de muchos miedos, de eso, de ir a un psicólogo, y de quitarme esos miedos y de confiar cada vez más en mí mismo. Digo, esta situación en mi vida me está restando. Voy a eliminarla. Y esto a mí ahora mismo me estaba sumando. Dije yo, pues vamos a por ello a muerte. Digo, pero eso, me vi forzado a tomar esa decisión antes de tiempo. Y aunque era la que quería, estaba muy nervioso y tenía miedo. Y digo, bueno, venga, vale, sé lo que tengo que hacer. Pero ese miedo estaba ahí. ¿Crees que para estas cosas y también en nuestro ámbito es importante tener esa claridad y fortaleza mental? Imprescindible. Porque, a ver, normalmente van a ser más las dificultades que las facilidades con las que te vas a encontrar. Sea en el ámbito artístico que sea. Ya sea que eso, que quieres ir a por una subvención pública para tu proyecto. eh, no te la dan, te piden mil cosas, te la dan, pero a lo mejor el presupuesto te llega mucho más tarde. Acudir a gente que confíe en ti, cómo empezar, dónde. Que te cojan en un casting, que no te cojan, dónde empezar a trabajar, tal. Y en ese momento es esa persistencia que tienes que tener y también de expandir un poco qué puedo hacer, ¿no? Imagina,
sobre todo hoy en día que tenemos por suerte las redes sociales y demás y podemos mostrar mucho nuestro trabajo a partir de ahí, ¿no? Y puede ser un medio de ganarse la vida para algunas personas. Pero es eso, tener esa fortaleza mental es lo más importante, porque imagínate, tú publicas una foto de una fotografía de algo, de un cosplay o yo que sé, una foto normal de un edificio súper currada, le has empleado horas en la edición, es magnífica y de repente recibes 5 me gusta. Pero tú te lo has currado y es una foto que todo el mundo la ve en persona y la flipa. Pero no ha funcionado como tú esperabas. Ahí tienes que tener esa fortaleza mental de decir, vale, espera. Yo sé que mi trabajo es bueno. Yo lo sé. Siempre, obviamente, hay rango para mejorar. Pero hay que tener esa fortaleza mental para decir, yo voy a aguantar. Bueno, y también de confianza, es decir, porque de confiar, si no confías tú en tú mismo, ¿quién va a confiar, no? Exacto. Primero eres tú el que tiene que hacer ese salto de confiar en ti y de confiar en tu trabajo y en tus capacidades. Siempre siendo consciente de que lo que haces puede mejorar y siempre ser mejor. Pero tienes que tener eso, esa fortaleza de estar ahí y decir, vale, esto ha funcionado de esta manera, quiero que lo siguiente sea mejor. O tuviste, lo estamos centrando mucho en las redes sociales, pero imagínate eso, 5 me gusta, pero en la siguiente has obtenido 6, ya es una mejora. O publicas un vídeo y... Sí, bueno, que también se podría, o sea, no... Tampoco por tener más o menos me gusta algo es mejor o peor, No, tal. pero Porque de repente si tu objetivo es vivir de las redes sociales, pues entonces ahí entiendo que sí claro, que te haga falta eso, ¿no? pero me refiero en ese sentido, ¿no? De que sobre todo hoy en día creemos que cuanto algo más me gustas tiene, más válido es. Porque hoy en día me gusta ya no es una palabra, ahora mismo es un número. Y eso equivale a cuán bueno tú eres. Es decir, si tú estás en una red social y tú tienes más números que yo, implica que tú eres mejor que yo. Y no es así. Ujú. Pero sobre todo si digamos que estamos extrapolando nuestro trabajo a, por ejemplo, eso, en una red social y que es algo factible, que digamos funciona con números, de que tú, eso, lanzas algo y parece que no funciona, es el ejemplo que pongo para decir, pues tener esa fortaleza de seguir aguantando, ¿no? Y lo mismo eso, lo publicas, yo qué sé, en un estreno y te van 5 personas al estreno. Es eso, esa fortaleza mental de seguir aguantar porque al siguiente estreno te van 5 personas. Ya son 2 más. Y es pico pala, pico pala. Sí, al final, aparte de la mentalidad, lo más difícil es eso, la constancia. Pero bueno, eso ya es aquí y en todos lados, en todos los ámbitos. Claro. Es decir, como decíamos al principio, seguir trabajando sin ver resultados, ¿no? O en los altibajos, porque evidentemente, digamos que en la vida o cualquier ámbito no es lineal, de que siempre es igual o siempre es una línea hacia arriba, No. sino que tiene muchos altibajos y hay que estar en los altos y en los bajos. Claro, sobre todo en este tipo de trabajos, que es eso, una incertidumbre constante. De eso, no va a ser un trabajo normal. A final de mes yo voy a cobrar X, 1200. No, es eso. Este mes he cobrado 1200, el siguiente he cobrado 400. Y ya está ahí las capacidades de aguantar de cada uno. Y por supuesto las necesidades, el bagaje que tenga detrás y demás, que eso ya depende de cada uno. Pero digamos que, volviendo a la pregunta, ¿no? Es la mayor, yo creo que uno de los mayores trabajos que requiere esa fortaleza de aguantar siempre. Desistir siempre está llamando a la puerta. El desistir siempre está ahí. Siempre tienes una vocecita en plan de... Yo cuando estaba rodando nada que te me cada 2x3 estaba en plan de... ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y le digo, esto va a salir, esto no va a salir. Otro problema, otro tal, venga, adaptar, venga, subimos de nivel, venga, hoy no grabamos, tal, no sé qué. Venga, esto, bueno, vale, tal. Y era tener esa fortaleza de calmarme, también de tener ese equipo que va diciendo, seguimos adelante, no nos rendimos. Pero vamos, que el eso, rendirse siempre te está llamando a la puerta y te está diciendo en plan de, ya, ¿no? Ya estás cansado, ¿no? Sí, sí. Y tienes que estar en plan de, bueno, todavía me queda un poquito más. Y él está ahí en una sillita mirándote todo el rato. Y tú tienes que tener la fortaleza para no mirar y seguir caminando. Claro, claro. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Y a mí también me ha pasado también en alguna ocasión con otra cosa, incluso también con el podcast, porque claro, yo también al final hago esto porque me gusta, porque aprendo con la gente que viene y porque también creo que es algo que va a aportar a todo el audiovisual aquí en las islas y de conocer y de que la gente también, lo he dicho un montón de veces, de a pie, pues que conozca un poquito cómo se mueven las cosas en este mundo, ¿no? Y está muy guay, tío. Yo te lo decía en el coche, ¿no? En plan de eso, distintos podcasts que
estado viendo de lo que tú has hecho. Está muy guay, tío, porque al final eso es un proyecto que encima, eso se nota, tío. Cuando tú haces un proyecto que a ti te gusta, de alguna manera esa esencia, ese amor que tú tienes por ello, se transmite, tío. Y se ve, y eso a la gente le gusta, tío. Sí, Cuando tú... esas cosas se notan. Y también, sobre todo, yo que sé, a lo mejor cuando tú ves en YouTube alguna persona que hace, o cuando, sobre todo cuando gente hace eso, proyectos personales que ni siquiera están ganando dinero ni nada, sino que son proyectos personales que hacen porque a ellos les gusta, ya sea en este caso también tú, por ejemplo, con Nada que Temer. Al final se nota cuando algo está hecho con ganas y con pasión y no solo porque va a recibir dinero con ello. Es eso, tío, y te digo, es que es algo súper palpable y se nota un montón. Y al final es eso. Tú estás dando un medio para dar a conocer todo ese tipo de cosas y encima se nota que a ti te gusta y estás llevando pues, a eso, a grandes relaciones, a conocer gente y demás. Y es ese beneficio, ¿no? En cierta manera, a lo mejor no económico, pero sí en cuanto a contactos, en cuanto a gente conocer, de que a lo mejor yo veo el podcast y digo, ostras, imagínate, yo qué sé, soy una productora o soy cualquier persona y veo en plan de, veo un músico que has traído aquí o lo que sea y digo, oye, mira, voy a ver qué hace. Ah, este tío está muy guay. Oye, me voy a poner en contacto con él para trabajar o lo que sea. Sí, bueno, y también a nivel de aprendizaje y de crecimiento personal, Claro, de con la gente, de las experiencias que te dicen y demás. claro, y yo, tío, te digo, se nota un montón cuando lo haces algo con amor y demás. Pues estábamos haciendo eso, el proyecto, el videoclip. Se nota cuando hay una idea detrás, un concepto y demás. Y, y es palpable, tío. Y eso la gente lo aprecia un montón. Cuando a veces lo valoran hasta más. Más que el resultado, valoran el amor que tú les pones. Porque también muchas veces la gente como que... Esta es otra cosa que no me acuerdo quién la habló, creo que fue Eddie Cap también, era relacionado con otra cosa, pero vamos, que muchas veces la gente valora lo que tú haces por la pasión que le pones, porque a lo mejor ellos no son capaces de hacerlo, ¿sabes? Entonces como, joder, él lo hace y le da igual y hay otros que a lo mejor no le ponen las ganas o no, ni siquiera intentan, ¿sabes? Ni siquiera intentan hacerlo. Yo es que es eso, tío, en plan de cuando hacía Nada que Temer, a ver, yo sé que a primera instancia tú lo piensas y es la mayor locura del mundo en el sentido de No, decir, yo también te lo dije, que en plan, que es una cosa ambiciosa y que da claro, gusta. claro, a ver, pero yo soy consciente de ello, en plan de, no entro no sabiéndolo, en plan de, aunque yo siempre esquiva cosas que yo puedo hacer en el sentido de, a ver, no voy a escribir en el guión, se abre un portal interdimensional, aparece Superman y demás, obviamente eso no lo voy a hacer, pues no estoy loco, pero sé que de por sí, la historia ya de por sí es algo que dices tú, hostia, este chaval es ambicioso y no está contando la típica historia y no es lo usual que alguien te venga y te diga que quiere grabar ese tipo de historia, ¿no? Pero era eso, ¿no? Al final yo creo que mucha gente, o si se sumaba o demás, también era porque veían que eso, que había por todas las partes, los distintos miembros implicados, pero había un amor en ese proyecto, ¿no? En plan de, hostia, tío, al final, este tipo quería grabar esta historia de Batman y al final la hizo, tío. Al final lo logró. Después lo que yo siempre digo, te puede gustar más, te puede gustar menos. Eso es completamente Sí, o lícito. puede estar mejor o peor, O lo que peor. sea. Puedan haber más o menos imprevistos, pero... Exacto, pero tú ves esa historia y tú ves que ahí hay un trabajo. Tú ves que ahí las cosas están pensadas. Y que hay un amor hacia el personaje, hacia ese tipo de historias. Y yo creo que es eso, tío. Es que eso mueve mucho más que otras cosas. Es algo que se extrapola. No sé, es como una magia, algo. Energía que se Una transmite. Sí, tío. Y eso muchas veces te llama mucho más que otras cosas. Que dices tú, es que sé que va a salir bien de alguna manera por todo el amor que hay detrás. Y a mí eso me mola un montón, tío. A mí ese tipo de cosas me fascinan, me molan mucho, tío. Y yo te digo, me pasó eso. Con Nada que Temer, aunque eso, había muchos momentos en los que a nivel personal me frustraba. Me pasó eso con el videoclip nuestro y demás. Me pasó con el spot que grabé para lo del Cabildo, de hecho aquí. Y son ese tipo de cosas, tío, que digo, es que mola, tío. Mola un montón. Y Esa magia, esa energía que tienen así las cosas sí, con tío, pasión, ¿no? mola. Y al final crea una sinergia súper buena, tío, porque todos
todo hace que trabajemos todos súper guay, tío. Y eso es lo principal, tío. Porque si estás haciendo un proyecto, vale, imagínate, no sé cuántos millones, pero todo el mundo está quemado, todo el mundo está harto, no hay pasión, está todo el mundo en plan de, sí, venga, la toma, dices esto, venga, play, vale, el plano está bien, venga, siguiente toma, tal. Pero si tú ves en plan de, yo, vale, hemos puesto la luz así porque va a quedar súper guay, yo, está... El tío le encanta el personaje que está interpretando, la actriz está haciendo el personaje flipándolo. El maquillaje es brutal como lo han hecho, el vestuario le han puesto un mimo, le han puesto tal. Eso vale más que... Pues creo que con ese mensaje vamos a ir despidiendo el podcast. Así que nada, Javi, muchas gracias por venir. Gracias Pero a ti. antes, no sé si, no te lo dije, pero si tienes a una persona que quieras nominar para que venga en un futuro. Y si no, no hay problema. Si no, cerramos el podcast porque te digo, hay muchísima gente en lista para venir. Así que por gente que no sea, porque en Canarias hay mucha gente que se dedica al mundo audiovisual. Vale, pues yo creo que hay una persona súper guay que es una artista de la isla que se llama Dani H, que lo que hace es brutal, sus dibujos, su estilo, creo que es muy guay y creo que es alguien que te puede dar un punto de vista muy diferente y súper chulo de todo. Vale, pues nada, consultaré su perfil. La verdad que no lo conozco, pero bueno, eso es lo bueno también de esto, que me dicen personas que no conozco, las traemos y aprendemos todos. Así que nada, Javi, ahora sí, muchas gracias por venir y esperemos que todo te vaya muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme, tío.